asociaciones geoquímicas no son más que comportamientos similares de los elementos, de tal manera que ya sea en el ambiente hipogénico o en el ambiente supergénico, los elementos se comportan de la misma manera, de tal manera que forman asociación. Tal vez el ejemplo más claro de lo que es una asociación o de lo que representa una asociación geoquímica es la clasificación de Goldmich. Entonces, Goldmich tiene mayor afinidad con la sílice y el oxígeno y los encontramos principalmente en la corteza de la Tierra, que son todos estos elementos que vemos aquí. Los siderófilos, aquellos elementos como el fierro, el cobalto, el níquel. Los calcófilos, aquellos que tienen afinidad por el azufre o por el cobre, ¿no? Los calcófilos se les suele llamar también sulfidófilos por la afinidad que tienen con el azufre. Nombre de calcófilo, cuando Goldmich lo propuso, se refería más bien a aquellos elementos que forman menas dentro de los depósitos minerales, ¿no? Aquellos que forman las menas. Tenemos al cobre, tenemos arsénico, antimonio, y como ven también hay algunos elementos que se repiten. Aquí el fierro obviamente es un siderófilo, pero también es un calcófilo. El molibdeno es un siderófilo, pero también es un calcófilo. Y bueno, los atmófilos, que son los gases. Entonces, esto es un ejemplo muy bueno de lo que es una asociación geoquímica. Elementos que tienen comportamientos similares, digamos, ya sea en el ambiente hipogénico o en el ambiente supergénico. Y como parte de la interpretación geoquímica en la exploración es determinar e identificar esas asociaciones que pueden representarnos posibles zonas mineralizadas, por ejemplo. Entonces, muchas veces es muy común cuando se hace exploración enfocarnos mucho en los calcófilos y los hidrófilos, obviamente porque son los que están más relacionados a menas. Pero sin embargo, también hay algunos elementos litófilos que nos ayudan mucho en la exploración, como el aluminio, por ejemplo, que es un elemento relativamente inmóvil y puede ayudarnos a mapear, o el potasio, ayudarnos a mapear zonas con alteraciones, por ejemplo, ¿no? O el torio también es un elemento inmóvil, es un litófilo, pero que también puede ayudarnos a mapear zonas alteradas. Ahora bien, entonces, ¿cómo aplicamos todos estos conceptos básicos de geoquímica? ¿Cómo lo aplicamos a la exploración? Pues en la exploración tiene muchas herramientas y una de ellas es la geoquímica. Entonces, la geoquímica aplicada a la exploración es una herramienta muy buena, cuyo objetivo básicamente es localizar las anomalías geoquímicas, que luego nos van a indicar que estamos por ahí cerca de un cuerpo mineralizado, ¿no? Entonces, y hay varias herramientas que podemos usar dentro de la prospección geoquímica, como es, por ejemplo, el muestreo de sedimentos, o el muestreo de suelos, o el muestreo de rocas, ¿no? Con el objetivo de localizar anomalías, obviamente. Pero, ¿de qué se trata en realidad la prospección geoquímica? No solo es ir muestrear, por ejemplo, en una cuenca sedimentos de quebrada, o haciendo una malla, muestrear suelos, y luego enviar esas muestras al laboratorio y tener los resultados. ¿Y qué hacemos ahora con esos resultados? Es el problema. ¿Qué hacemos con esos resultados? Pues lo común, digamos, lo típico que se hace es determinar parámetros geoquímicos como el background, el threshold, las anomalías. Pero en realidad se puede hacer mucho más que eso. Se puede hacer usando, por ejemplo, estadísticas multivariables. Se puede determinar asociaciones que nos indiquen incluso qué tipo de depósitos tener en esa zona, ¿no? O sea, no solo ver que hay una anomalía de cobre o hay una anomalía de zinc, sino ver a qué podría estar asociada esa anomalía de cobre o a qué podría estar asociada esa anomalía de zinc. Y para eso necesitamos, obviamente, de conocer las asociaciones. ¿Con qué puede estar asociado el cobre en un depósito, por ejemplo, tipo pórfido? ¿O con qué está asociado el cobre en un depósito BMS o en epitermal? Entonces, allí ya entra el conocimiento geoquímico que podemos tener, que es básicamente todo lo que hablé antes. Patrones de dispersión, los ciclos geoquímicos, el ciclo geoquímico, la movilidad de los elementos en diferentes ambientes y las asociaciones, obviamente. Entonces, con todos esos conceptos, trayendo a la exploración, ya podemos identificar no solo anomalías, y no solo localizar anomalías de un elemento indicador, sino entender a qué puede estar asociado esa anomalía. Entonces, este es, por ejemplo, un estudio de estadística multivariable con el análisis de componentes principales. Y cuando nos presentan un diagrama como este, uno empieza a observar asociaciones o clústeres que lo llaman. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un clúster de antimonio,
plata, bismuto, oro, con wolframio, calcio y mercurio. Entonces, ¿pero qué significa esta asociación? Tenemos otra asociación aquí, cobre, vanadio, magnesio, fierro, zinc, cobalto. ¿Qué podría significar esta asociación? Esta gráfica aquí es de un muestreo en suelos, integración de rocas en los cuales influyen no solamente procesos químicos, sino también procesos físicos. Estoy hablando de la dispersión mecánica, ¿no? Que básicamente es un proceso físico. Entonces, las asociaciones en suelos no solamente nos indican, digamos, la afinidad que tienen entre elementos, sino las condiciones del ambiente en el que se formaron esos suelos. Así, por ejemplo, si uno separa estos tres grupos aquí, uno sabe que el cobre, el magnesio, el fierro, el zinc, en el ambiente supergénico, en suelos, básicamente forman oxihidróxidos, ¿no? Con el fierro o con el manganeso también. Estos siderófilos aquí suelen formar en suelos o se movilizan a través de oxihidróxidos. Este es una gráfica de cajas de análisis de componentes principales en suelos, ¿no? En muestras de suelo. Cuando uno hace el análisis de componentes principales, básicamente es para identificar asociaciones. Y lo común que solemos hacer es básicamente ver, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo la asociación de plata, bismuto, antimonio, oro, mercurio, y pues esto lo puedo relacionar a una mineralización, podría ser en sistemas magmáticos hidrotermales, por ejemplo, en epitmales, ¿no? O incluso en los niveles más altos de los pórfidos. Podríamos encontrar una asociación como esta. A la izquierda, por ejemplo, vemos una asociación del cobre con siderófilos, ¿no? Con vanadio, magnesio, fierro, cobalto. Entonces, esta asociación obviamente representa una mineralización de cobre, que puede estar relacionada a pórfidos o incluso puede estar relacionada a IOCGs, por ejemplo, por la asociación del cobre con los siderófilos. A la derecha vemos una asociación de litófilos, básicamente. Y claro, eso está bien. Con esto ya estoy identificando asociaciones y incluso estoy relacionando a qué posibles depósitos puedo tener en la zona de estudio. Pero en realidad la geoquímica me permite hacer mucho más que eso. Me permite identificar los procesos que se dan durante, en este caso, la generación del suelo, dado que son muestras de suelo, entonces debo estar pensando en el ambiente supergénico, ¿no? Debo estar pensando en la dispersión secundaria. Y decíamos que la dispersión secundaria no solo es un proceso químico, también es procesos físicos y procesos biológicos, en fin, ¿no? Y entonces, cuando miramos estas asociaciones, uno entiende, por ejemplo, esta asociación del cobre con los siderófilos. Esto básicamente en ambientes supergénicos se dan o se movilizan formando oxihidróxidos con el fierro o con el manganeso también. Justo si vemos aquí el manganeso está dentro de esta asociación. O sea, es muy común encontrar esta asociación de cobre y siderófilos, el manganeso, en suelos cuando ha habido procesos o el suelo ha estado sometido a formación de oxihidróxidos de fierro o de manganeso. Ahora, esta asociación aquí arriba de la plata, el antimonio, bismuto, oro, que decíamos probablemente representa zonas mineralizadas, pero la movilidad de estos elementos en el ambiente supergénico se dan formando oxicomplejos, como en los carbonatos, por ejemplo, que vemos aquí, los arseniatos, los wolframiatos, ¿no? Esos son oxicomplejos. Entonces, estos elementos aquí se están movilizando, o se movilizaron, obviamente, durante la formación del suelo, formando oxicomplejos, a diferencia de los que veíamos acá a la izquierda. Y los que están a la derecha, que son básicamente la mayoría litófilos, como el aluminio, el sodio, el estroncio, aluminosilicatos, arcillas, ¿no? Aluminosilicatos son menos móviles, mucho menos móviles que los oxihidróxidos, que serían los más móviles, y los oxicomplejos, que son móviles en ambientes mucho más oxidados. Los oxihidróxidos son bastante móviles, solamente necesitamos agua, digamos, en el ambiente y el oxígeno atmosférico para movilizarse. Son los más móviles que pueden existir aquí. Mientras que los óxidos complejos son también móviles, pero cuando las condiciones fueron mucho más oxidantes para formar los oxicomplejos. Mientras que los aluminosilicatos son los menos móviles. Y precisamente por eso es que generalmente el aluminio, por ejemplo, es bastante inmóvil, el torio también bastante inmóvil en el ambiente supergénico, porque forma aluminosilicato, ¿no? Básicamente arcillas. Y por aquí abajo tenemos otra serie de elementos que no están tan asociados, básicamente son los elementos más pesados, ¿no? Como el zircón, por ejemplo, el titanio, el litio, el fósforo, que son elementos más pesados, ¿no? Ya son los menos móviles de todos estos, ¿no? Otra de las aplicaciones de la geoquímica es, por ejemplo, la litogeoquímica. En geoquímica aplicada, en realidad, hay varias ramas
Una de ellas es la litogeoquímica, otra, por ejemplo, la geoquímica isotópica o la química mineral, que hoy en día se usa mucho, no solo para prospectar, sino para entender procesos de formación de los depósitos, condiciones incluso tectónicas de la formación de los depósitos. Entonces, en litogeoquímica los elementos se dividen en elementos mayores, ¿no? Mayor concentración, digamos, en la corteza, y los elementos de trazas, dentro de ellos las tierras raras, que son elementos que están por alrededor de 1 o 10 ppm, por debajo de 10 ppm, o bueno, podemos darle hasta 100 en todo caso, 100 ppm, ¿no? Menor a 100 ppm. Son los elementos trazas, ¿no? Pero estos elementos traza en las rocas se relacionan en función al potencial iónico, que básicamente el radio iónico versus la carga iónica. De tal manera que tenemos los litófilos de ion grande, ¿no? Los Lile, y los elementos de alto potencial iónico, que son los HFC, ¿no? Y de acuerdo a su compatibilidad con las rocas, podemos tener elementos que son compatibles y elementos que son incompatibles. Esta compatibilidad de los elementos en la roca se mide con el coeficiente de partición. Si comparamos el coeficiente de partición de estas tierras raras con el granate, por ejemplo, vemos que las tierras raras pesadas son el coeficiente de partición más alto en el granate. En cambio, por ejemplo, si uno mira la plagioclasa, en la plagioclasa casi todas las tierras raras son incompatibles, digamos, ¿no? Tienen bajo coeficiente de partición. Para entender esto es bueno, porque cuando uno muestrea las rocas y hace, por ejemplo, estos diagramas de espectro de tierras raras, uno puede identificar con las tierras raras, puede identificar qué mineral se está fraccionando. Entonces, si miramos aquí, las tierras raras pesadas están muy depletadas. ¿Por qué? Porque seguramente estaba fraccionando granates o anfíboles, porque en los granates y anfíboles las tierras raras pesadas son compatibles. Y es la razón por la que aquí este espectro se ve bastante depletado. En cambio, lo que está en color naranja, digamos, tiene una curva más tendida, o sea, en la cual las tierras raras pesadas no están muy depletadas, es decir, no son muy compatibles. Entonces podrían estar reflejando probablemente fraccionación de plagioclasa o tal vez algo de clinopiroxeno. Es típico esta anomalía acá de Eurepio, que acá se ve muy pequeña. Esta anomalía de Europio es característica, por ejemplo, cuando uno busca pórfidos, por ejemplo, uno necesita buscar rocas que sean magmas oxidados y además magmas hidratados, que es precisamente este campo aquí. Y dado que tenemos las edades, uno puede saber entonces cuáles son las edades más prospectivas para pórfidos en esta área. Entonces, como ven, la litogeoquímica es una herramienta importantísima para prospectar o para explorar, ¿no? Así como esto, también hay otras herramientas que les mencionaba, por ejemplo, la geoquímica isotópica o la química mineral, que hoy en día también está tomando bastante fuerza no solamente para explorar, sino para entender los procesos que ocurren dentro de los depósitos minerales. Es este caso, por ejemplo, este es un trabajo reciente en Candelaria, en Chile, en el cual se tienen muestras de pirita, ¿no? De diferentes niveles, de muestras de pirita, a las cuales se les hace análisis de ablación láser para tener las concentraciones de los elementos en ese mineral, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el selenio y el azufre. Y además la química isotópica que les mencionaba, en este caso los isótopos de azufre, ¿no? El isótopo delta 34 de azufre. Y obviamente cuando entendemos estas condiciones, cuando el delta 34 de azufre es igual a 0, sabemos que representa básicamente a temas magmáticos, básicamente, o a fluidos derivados de magmas, como este caso. Mientras que cuando hay valores elevados de delta 34, ¿no? Es decir, se incrementa el valor. Entonces, como ven, la química isotópica y la química mineral puede ayudar a entendernos los procesos a nivel de depósito que están ocurriendo, ¿no? Identificar los fluidos que interactúan en los depósitos. Entonces, en este caso, para el caso de Candelaria, las etapas principales de mineralización relacionadas a fluidos derivados de cámaras magmáticas, digamos, derivados de magmas, y los niveles más superiores, mineralización más tardía, están asociados